Buenas tardes y gracias por la invitación a la STR. Mi tema es la tomografía cardíaca en la evaluación de pacientes después de reemplazo valvular quirúrgico. Nada para reportar. En el mundo se realizan aproximadamente 280.000 reemplazos valvulares anuales y una válvula ideal sería aquella de fácil inserción, que funcione bien, que dure, que no produzca hemólisis, reacción inflamatoria, trombosis. Las complicaciones, sin embargo, se siguen reportando hasta el 6% de los casos y los pacientes con síntomas de disfunción usualmente tienen disnea o falla cardíaca. En un paciente con sospecha de disfunción valvular prostética, el examen de elección es una ecografía transtorácica o transesofágica que evalúa estructura y función. Su mayor ventaja es la valoración hemodinámica. Sin embargo, en algunos casos con elevación de los gradientes transvalvulares, el diagnóstico diferencial podría ser difícil por artefactos relacionados con la válvula o con el paciente. En casos donde estas imágenes son subóptimas, la tomografía, con su excelente resolución espacial y habilidad de imágenes en 3D, puede ayudar a determinar el diagnóstico. Las complicaciones periprostéticas son mejor visualizadas por tomografía y se puede usar en ciertos casos para seguimiento post-tratamiento. La aceptación de la tomografía se refleja en las últimas guías de uso de imágenes en estos pacientes, aquí comparando con la resonancia, donde el grado de recomendación es 7/9 para ambas válvulas, mecánica y bioprostética, cuando existe eco limitada. Adicionalmente, se ha reconocido su valor en pacientes con endocarditis y alto riesgo de complicación si hay empeoramiento cardíaco clínico, un grado de 6/9. La técnica es similar a la angiotomografía coronaria, es un estudio retrospectivo sincronizado electrocardiográficamente en el que se persigue alta resolución en sístole y en diástole para poder ver la válvula durante todo el ciclo cardíaco adecuadamente. En cuanto a la frecuencia cardíaca, en nuestra institución no la manejamos estrictamente, pero si el paciente está taquicárdico es posible que necesite un poco de beta bloqueadores, teniendo en cuenta que en pacientes con estenosis aórtica estos son restringidos. Los siguientes son los tipos de disfunción valvular. Tenemos el deterioro valvular estructural, que es un problema intrínseco de la válvula, el cual se puede manifestar como calcificación o como presencia de panos. Los otros tres, fuga paravalvular, endocarditis y trombosis, obviamente son extrínsecos a la válvula. Vamos a ver las definiciones a continuación. El deterioro estructural por calcificación es definido como densidades mayores de 130 unidades de Hounsfield en un estudio precontraste y que esté solamente confinado a las valvas, mientras que el panus es un material hipoatenuante usualmente originado alrededor del anillo de sutura y que en un estudio postcontraste tenga una densidad mayor o igual a 145 unidades de Hounsfield. A la izquierda tenemos un ejemplo de una válvula bioprostética aórtica normal, donde se ven las valvas delgadas sin calcificación, y a la derecha un panel en el plano axial donde se demuestran múltiples calcificaciones de las valvas señaladas por las flechas, mientras que el resto de la estructura valvular tiene apariencia metálica. Ya es ampliamente conocido que la cuantificación del calcio en una válvula aórtica nativa es marcador de severidad de estenosis. La densidad de calcio, que es calculada en relación al área del anillo valvular, es otro parámetro. Estos son género dependientes. Últimamente se ha comenzado a cuantificar el calcio de la válvula aórtica bioprostética como predictor de severidad, y en un estudio publicado en el 2020 se encontró que un valor mayor a 50 unidades de Agatston por centímetro cuadrado, independiente del género, predice disfunción, riesgo de muerte y de reintervención. Aquí vemos un ejemplo de este tipo de cuantificación. Ahora, si lo que observamos es un material hipoatenuante y estamos pensando en la posibilidad de panos, es decir, una cubierta fibrosa que puede interferir con el movimiento de las valvas, nuestro diagnóstico diferencial debe ser la posibilidad de trombosis. Y obviamente esto es un paso crítico, porque si diagnosticamos trombo, el paciente debe ir a manejo médico, sea anticoagulación o trombolisis, mientras que si hay panos
y está interfiriendo con el movimiento de la válvula, el manejo va a ser quirúrgico. La diferenciación por tomografía entre panos y trombos entonces va a ser posible al cuantificar las unidades de Hounsfield. Ya habíamos mencionado que para panos unas densidades mayores de 145 unidades de Hounsfield son altamente específicas para el diagnóstico, mientras que para el trombo vamos a utilizar una densidad de menos de 90 unidades de Hounsfield. Aquí ciertas características que nos ayudan a diferenciar entre panos y trombosis. El panos es un proceso en general insidioso que no ocurre sino hasta después de 12 meses de implantada la válvula y en la mayoría de los casos aún hasta después de 5 años de implantación. La trombosis puede ocurrir en cualquier momento. Ambos tipos de válvula pueden sufrir de panos o trombosis. La localización del panos es usualmente subvalvular y alrededor de las líneas de sutura, mientras que el trombo puede ocurrir por encima y por debajo de la válvula. El INR no tiene relación con el panos, mientras que un INR bajo o un bajo gasto cardíaco va a favorecer trombosis. Los síntomas son insidiosos en el panos, mientras que en la trombosis tienden a ser rápidamente progresivos. Y como les expliqué, la diferencia de densidades es un parámetro importante de diferenciación. En este ejemplo, en la columna de la izquierda vemos dos imágenes de una válvula mecánica normal en la que no existe ningún tipo de tejido blando alrededor. En la de la derecha vemos un paciente que tiene un tejido subvalvular en uno de los extremos, en el plano sagital arriba y coronal abajo, que corresponde a un paciente con panos. En esta magnificación en el plano axial vemos cómo la densidad es aproximadamente 267 unidades de Hounsfield, compatible con panos. En contraste, en este ejemplo vemos tejido hipoatenuante por encima y por debajo de una válvula mecánica de dos valvas en un paciente con trombosis. Incidentalmente se anotaba también la presencia de un trombo en el apéndice auricular izquierdo. Aquí están las densidades que reflejan entre 54 y 106 unidades de Hounsfield, favoreciendo la posibilidad de trombo. De aquí se genera el concepto de válvula atascada, que es una pérdida parcial o total del rango de movimiento de una o más de las válvulas mecánicas. En estas imágenes de fluoroscopia convencional del paciente anterior vemos cómo están atascadas ambas valvas con una restricción significativa del movimiento que mejora después de la primera dosis de trombolisis. Al tener las imágenes en el ciclo cardíaco completo podemos apreciar la apertura de la válvula y la restricción que existe debido al trombo que se refleja como unos sitios de ausencia de densidad en estas imágenes de fluoroscopia invertida. Las imágenes de tomografía entonces nos pueden dar información sobre válvula atascada. ¿Cómo lo hacemos? Un poco diferente que en fluoroscopia convencional. Las fotos de abajo a la izquierda, válvula cerrada, a la derecha, válvula abierta tomada de la literatura, ven cómo los ángulos se forman entre las dos valvas, de manera que en posición cerrada debe ser mayor de 130 grados y en posición abierta debe ser menor de 10 grados. Es diferente en tomografía donde los ángulos se miden con referencia a un plano paralelo al anillo valvular de cada una de los ejes de las valvas. En general, una apertura menor de 73 grados indica restricción del movimiento y válvula atascada. Continuamos entonces con la fuga paravalvular.
La fuga paravalvular es definida como continuidad del medio de contraste entre las dos cámaras cardíacas involucradas por fuera del anillo valvular. Esto es debido a un espacio entre el tejido cardíaco nativo y el anillo de la válvula prostética que ocurre por sellamiento inadecuado. Ejemplo de una válvula bioprostética mitral con un escape paravalvular y la comunicación que se observa, como ven las flechas, entre el ventrículo y la aurícula en el plano de 2 y 3 cámaras. Como referencia, una válvula intacta. Este sería otro ejemplo de una válvula aórtica bioprostética con un escape paravalvular en varios planos, demostrando la comunicación entre el ventrículo y la aorta. Y el mismo paciente durante el cateterismo cardíaco vemos una inyección en la raíz de la aorta por encima de la válvula, cómo se llena el ventrículo debido a la fuga. Y este paciente fue llevado a oclusión percutánea con un tapón. Los marcadores metálicos los vemos acá. Y aquí finalmente a la izquierda una tomografía en el plano sagital antes del procedimiento, en la mitad después del procedimiento, donde se ven los marcadores metálicos del tapón, que pueden ser de muchos tipos, como ven en esta fotografía tomada de la literatura, dependiendo del tamaño de la fuga. En cuanto a la endocarditis, tenemos varias definiciones en tomografía. La vegetación sería masa hipoatenuante sobre la válvula o en la superficie del endocardio. Un absceso se presenta como un engrosamiento de tejidos blandos, irregular y heterogéneo en el área perivalvular, y los pseudoneurismas, cavidades que llenan con el contraste alrededor del área paravalvular. Las infecciones de pacientes con válvulas bioprostéticas en general se originan alrededor del anillo valvular y gradualmente se extienden hacia las valvas. La primera línea de imágenes es la ecografía en estos pacientes, y la tomografía puede complementar diagnosticando las complicaciones anatómicas, incluyendo pseudoaneurismas, dehiscencias, abscesos y fístulas. Es importante tener en cuenta que la extensión perivalvular es más común en pacientes con válvulas bioprostéticas que con válvulas nativas. Aquí una válvula aórtica nativa demostrando un área de hipoatenuación típica de una vegetación. En esta válvula bioprostética, el tamaño de las vegetaciones es pequeño posteriormente por encima de la válvula, pero es mucho más importante el compromiso perivalvular, donde se ve densidad de tejido blando posteriormente, como indican las flechas rojas, y alrededor del origen de la arteria circunfleja. Comparen esa densidad con la densidad periaórtica grasa normal. De esta manera se diagnostican los abscesos paravalvulares. Y en este plano transaxial se nota con el asterisco las vegetaciones alrededor de la válvula, además del absceso perivalvular. Para delinear mejor la extensión del proceso, el paciente fue sometido a una PET-CT, donde se ve que el proceso es localizado en la región perivalvular posterior. En este paciente con una válvula mitral bioprostética vemos en el eje corto 3 pseudoaneurismas, 2 de ellos parcialmente trombosados, como ven en las imágenes abajo, señalados por flechas, esto debido a una dehiscencia valvular. Otro uso potencial de la tomografía es en lo que se llama disparidad prótesis-paciente, que es cuando el área del orificio efectivo de la válvula es muy pequeño comparado con el tamaño del paciente. Se generan gradientes transvalvulares elevados en una válvula que por lo demás es normal, y la evolución tiende a no ser buena en cuanto a sobrevida y eventos cardíacos. El orificio valvular efectivo típicamente se mide en
2D con ecografía. Si se mide con tomografía es aparentemente más exacto por ser 3D, y un estudio que comparó ambas modalidades determinó que con ecografía tiende a sobrediagnosticarse esta complicación. En conclusión, el diagnóstico de disfunción valvular puede requerir múltiples modalidades de diagnóstico por imagen. La tomografía tiende a ser un complemento de la ecografía, diferencia bien panos versus trombosis y por lo tanto tratamiento quirúrgico versus médico. También las complicaciones asociadas con endocarditis, sobre todo las perivalvulares, y ayuda en la planeación de tratamiento quirúrgico o transcutáneo. Gracias.